La Guerra Fría. La Guerra Fría agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de las fuerzas del eje en 1945, las dos superpotencias principalmente responsables de la victoria sufrieron un rápido enfriamiento en sus relaciones. El modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no solo eran contrarios, sino que eran incompatibles. Sin embargo, la posesión de armas nucleares por ambas partes y la destrucción que podría provocar un enfrentamiento abierto entre ellos. En febrero y junio de 1945 se produjeron dos importantes reuniones entre los líderes aliados. Roosevelt, relevado por Truman en la Potsdam, por Estados Unidos, Churchill, sustituido por Attlee en la segunda, por Gran Bretaña y Stalin por la Unión Soviética. Si bien en la primera, Yalta, se encontró un ambiente distendido y de colaboración que seguía pendiente de la derrota de Alemania, en Potsdam se hicieron palpables las primeras grietas. A pesar de los acuerdos a los que se llegó, todo apuntaba a un nuevo conflicto entre las distintas potencias. Tras la muerte de Roosevelt, el presidente Harry S. Truman optó por una política mucho más directa que buscaba evitar el crecimiento del bloque comunista a toda costa. La materialización de la doctrina Truman se vio a través del Plan Marshall, un plan de ayuda económica para la reconstrucción de los países europeos que buscaba generar un crecimiento económico y frenar la influencia comunista, y la OTAN, una alianza militar que actuaría en defensa de cualquier país miembro ante intrusiones soviéticas. Estas primeras medidas tomadas por el gobierno estadounidense fueron consideradas como una amenaza directa por Stalin. Por ello, la URSS promovió una serie de organismos que se aplicaban en toda su zona de influencia. Aunque desde 1946 habían surgido enfrentamientos en Irán, Turquía o Grecia por el intento de ambas partes de imponer su control, se suele considerar el puente aéreo de Berlín, 1948, como el primer gran conflicto de la Guerra Fría. Ante la decisión de utilizar el marco como nueva moneda para las zonas alemanas controladas por los aliados, la URSS decidió cortar las carreteras occidentales a Berlín y hacer un bloqueo a la ciudad esperando que la asfixia la hiciese caer. Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteció su zona y amenazó a la Unión Soviética con la guerra. Aunque el sistema de contención acabaría funcionando, la tensión alcanzó niveles muy altos. Los historiadores suelen dividir la Guerra Fría en distintas etapas, cada una con un conflicto tipo. La primera de ellas tiene como enfrentamiento central la Primera Gran Guerra en la que cada potencia apoyó a un bando distinto. La Guerra de Corea, 1950 a 1953. Desde 1948, Corea estaba dividida en dos países que seguían del modelo soviético y el modelo estadounidense respectivamente. El primer ataque se produjo con la invasión norcoreana de su homóloga del sur en 1950 y durante el desarrollo del conflicto llegarían a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio, que no una paz, en 1953. La llegada de Ike Eisenhower a la presidencia endureció las medidas contra la Unión Soviética e hizo que el número de conflictos aumentara. Los enfrentamientos que Israel estaba llevando a cabo contra los países árabes, encabezados desde 1954 por Gamal Abdel Nasser, acabaron convirtiéndose en otro intento de ambas potencias por extender y mantener su zona de influencia. El mayor punto de tensión se produjo en 1956 durante la Guerra de Suez, aunque tras ello la participación de ambos bloques se redujo al ámbito logístico y material. La capital alemana sería foco constante de choques entre ambos bloques. Desde 1949, el país estaría dividido entre la República Federal de Alemania, RFA, y la República Democrática Alemana, RDA, y lo mismo ocurría en Berlín.
Después del llamado telón de acero, una división imaginaria que marcaba las dos zonas ideológicas en Europa, la Unión Soviética construyó en 1961 un muro para evitar la salida de ciudadanos hacia el sector capitalista. La división de la ciudad duraría hasta 1990, cuando los propios berlineses derribaron el muro. En 1956, el yate Granma llegaba a las costas cubanas cargado de guerrilleros dispuestos a derribar el régimen de Fulgencio Batista. Liderada por Fidel Castro y con un personaje tan carismático como Ernesto Che Guevara, la Revolución cubana se convirtió en un símbolo de la lucha libertaria y fue muy bien acogida por la opinión pública y la prensa internacional, incluso en Estados Unidos. El acercamiento de Castro a la Unión Soviética y el fallido intento de invasión de Bahía Cochinos provocaron que la isla caribeña virase hacia el socialismo. En 1962, aprovechando sus nuevas relaciones con Cuba y en respuesta a la instalación de misiles nucleares en Turquía por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética colocó misiles de medio alcance en la isla. Al verse directamente amenazados, los gobiernos de Kennedy y Khrushchev iniciaron un tira y afloja que llevó al bloqueo de la isla y mantuvo en vilo al mundo entero. Aunque ambas potencias acabaron retirando sus misiles, el riesgo a una guerra nuclear. Desde 1955, Francia tuvo que hacer frente a la llamada Guerra de Indochina, en la que sus antiguas colonias del sureste asiático pretendían librarse definitivamente de ella. Tras su rendición, Vietnam quedó dividido en dos y se planteó una votación para reunificarlo en 1956, pero este no ocurriría debido al golpe de estado de Ngo Dinh Diem con el apoyo de Estados Unidos. En respuesta, se iniciaría una guerra que enfrentaría al sur capitalista contra el norte comunista de Ho Chi Minh. Las muertes de soldados norteamericanos y el avance del Vietcong convirtieron Vietnam en la gran derrota de los Estados Unidos y terminó en 1975 con la reunificación de Vietnam bajo un sistema comunista. El mundo entero tembló ante la destrucción provocada por la Little Boy y la Fat Man en Japón. La era atómica avisaba de lo cerca que la humanidad podía estar de la destrucción y la cosa no mejoró cuando la URSS fabricó su primera bomba atómica en 1949. Desde los 50, ambos países se dedicaron a desarrollar armas más potentes y sofisticadas en una precavida prueba de fuerza que les obligaba a mantener un equilibrio de poder al tiempo que intentaban superar a su rival. En 1989 comenzó el proceso de desmantelamiento de una superpotencia que había marcado el ritmo del mundo durante más de medio siglo. Los mismos países que habían intentado salir de la URSS anteriormente consiguieron independizarse con el consentimiento de Gorbachov. Las alianzas militares se desintegraron o incluyeron en un acuerdo internacional a través de la OTAN. El muro de Berlín se abrió y derribó como antesala de la reunificación alemana y George Bush y Gorbachov declararon en Malta el fin oficial de la Guerra Fría en 1991. El primer presidente de la Federación Rusa elegido democráticamente sería Boris Yeltsin. Pero el cuento no terminó ahí. Los países del este de Europa y la nueva Federación Rusa tuvieron que readaptarse tanto en el aspecto económico como en el social e incluso en el territorial. Además, el mundo se encontraba con una única superpotencia, los Estados Unidos, que aprovecharía la influencia ganada durante los años de la Guerra Fría para dirigir los principales asuntos internacionales, buscando siempre su propio beneficio. Los acontecimientos de la Guerra Fría son causa directa del mundo globalizado e interconectado que acababa de nacer.